Un saludo cordial, compañeros y compañeras del Magisterio Bogotano. Vamos a hacer a continuación un, una comparación, un comparativo entre el pliego de peticiones que se radicó el 28 de febrero en el acto que se desarrolló efectivamente en la Plaza de Bolívar, donde se entregó el documento de pliego de peticiones a la alcaldesa mayor y obviamente a la Secretaría de Educación, contemplando unos puntos que, como ustedes muy bien lo conocen, el pliego de peticiones se divide en dos partes. La primera, política educativa pública, defensa del patrimonio público estatal y de la educación como derecho fundamental. Y un segundo punto relacionado con la dignificación de la profesión docente de la comunidad educativa y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación público estatal. El periodo de negociación se cumplió, se contemplaron 20 días más para continuar esta negociación. Cumplido este tiempo, pues se hace una solicitud y se genera la figura del mediador que se designa por las partes y pues en este caso corresponde a Nelson Alarcón, el presidente de la federación, donde pues se propone un documento que va a ser discutido ahorita el viernes 13 de noviembre en la Asamblea de Delegados y que pues en este momento se está dando a conocer al magisterio en general. Entonces lo que vamos a hacer acá básicamente es un comparativo para mirar qué viene en este documento dentro de lo que se acordó ya con la Secretaría de Educación. El documento se titula Documento de Propuesta Integral sobre las fórmulas de avenimiento para el acuerdo laboral entre la Asociación Distrital de Educadores, ADE, y la Secretaría de Educación del Distrito Capital. El documento se divide en tres partes. Hay una introducción que corresponde básicamente a la explicación de esa figura del mediador. El segundo punto, los puntos del pliego de peticiones de la ADE acordados por las partes en la etapa de arreglo directo. Y un tercer punto, las propuestas de arreglo para aquellos puntos del pliego de peticiones no acordados por las partes en la etapa de arreglo directo. Entonces contemplemos acá que hay unos puntos que efectivamente ya corresponden a esos puntos acordados, que lo que vamos a hacer es esta revisión. Los documentos pues básicamente se dividen exactamente igual. El 1.1 corresponde pues al primer punto que habla de la materialización del derecho a la educación pública estatal mediante el aumento del presupuesto nacional y distrital. Y efectivamente nosotros podemos darnos cuenta que en el 1.1, como se ve acá, en ese punto hubo acuerdo y básicamente corresponde que la Secretaría realizará una comunicación acompañada de un documento técnico que será presentado al Gobierno Nacional previa socialización a la organización sindical ADE, cuyo propósito sea el de justificar el aumento de recursos de transferencias del Sistema General de Participaciones. Entonces en este documento ustedes se pueden dar cuenta que en azul aparece lo que sería básicamente el acuerdo dentro de estos puntos. Pero si nosotros empezamos a revisar aquí con cuidado, nos damos cuenta que el 1.2 no aparece. Quiere decir que en el 1.2 no hubo acuerdo y vamos a empezar a evidenciar de qué manera los puntos en los cuales no aparece un acuerdo corresponden a aquellos puntos donde la política neoliberal se hace más drástica y vamos a ver cómo efectivamente el gobierno de Claudia López en materia educativa es una continuidad del gobierno de Peñalosa. Observemos el 1.2. Cubrir con recursos propios el arbitrario recorte que tuvieron las instituciones de Bogotá a través de la resolución 001903 de febrero 26 del 2019, por la cual se asignan recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para la educación por concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional. Entonces se está haciendo una solicitud de cubrir con recursos propios y eso se niega. Se está negando ese punto y efectivamente es un punto que corresponde a esa materialización del derecho a la educación pública estatal con esa cobertura de recursos propios y no se está atendiendo a esta petición. Seguimos observando el 1.4, el 1.5 no está y es un punto
que está contemplado. Entonces, el 1.5 del pliego, que como ustedes se dan cuenta aquí en la parte izquierda no aparece, dice: plena gratuidad de la educación pública estatal, garantizando el derecho a la educación. Se le está solicitando eso a la alcaldesa y no están acá respondiendo positivamente, afirmativamente a esta petición de la plena gratuidad de la educación pública estatal para garantizar el derecho a la educación. Hay que examinarlo con mucho detenimiento porque básicamente la alcaldía está diciéndole no a esa plena gratuidad de la educación pública. Nosotros vamos a seguir avanzando acá. Nos vamos a dar cuenta que el punto 2, que habla del fortalecimiento de la matrícula, todos los puntos van siendo contemplados, pero llegamos al 2.9. Y miren lo que dice el 2.9. Adjudicar a las instituciones educativas de la Secretaría de Educación con planta de personal estatal la matrícula de los estudiantes que están en los colegios de contratos en administración del servicio educativo, concesión en construcción. Se está haciendo esa solicitud de que esos estudiantes, que esos estudiantes sean adjudicados efectivamente a colegios públicos estatales y que esos colegios en concesión, que como nos vamos a dar cuenta en el siguiente punto, los colegios en concesión siguen. Los colegios en concesión, la alcaldesa le está diciendo sí a esa administración por parte del privado de los recursos públicos, y eso lo podemos contemplar efectivamente cuando vamos a mirar el punto 3, que se refiere a la defensa del patrimonio público estatal. Nos damos cuenta que solo el 3.1 está contemplado con acuerdo. 3.2, 3.3, 3.4 no se contempla y hablan básicamente de la construcción y remodelación de los colegios públicos estatales. Deben ser financiados con recursos del Sistema General de Participación o propios, eliminando las alianzas público-privadas. Quiere decir que la alcaldesa le dice no voy a eliminar alianzas público-privadas, pero también dice no. Le dice no a qué, a la eliminación de los contratos de administración de prestación del servicio educativo, las concesiones y los colegios en convenio. Y también le dice no a la restitución de los 35 colegios dados en contratos de administración del servicio educativo, las concesiones, financiados con recursos públicos para que sean administrados directamente por la Secretaría de Educación. Quiere decir que continúan las concesiones en la administración de Claudia López. Esa entrega de los recursos públicos al privado sigue vigente. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, en este comparativo que estamos realizando entre al lado derecho el pliego de peticiones y al lado izquierdo los puntos donde hay acuerdos. Seguimos avanzando y nos damos cuenta como en el 4.1, si ustedes se dan cuenta aquí en lo que es el punto número 4, que habla de la suspensión de la implementación de la jornada única neoliberal, el 4.1, la alcaldesa dice no. El punto dice básicamente, la solicitud dice: en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas, derogar el decreto distrital 153 del 16 de marzo del 2018, las resoluciones distritales 1839 del 11 de octubre, 2062 del 21 de noviembre del 2016, 2000 del 10 de octubre de 2017, 0334 del 11 de febrero del 2019 y los demás actos administrativos que impusieron la jornada única liberal sin condición. Entonces básicamente la alcaldesa dice: seguimos con la jornada neoliberal sin condiciones, porque pues básicamente esta es una estrategia, una apuesta de parte de esta política neoliberal de no dar más recursos para educación, de continuar efectivamente con lo mismo y trabajando con las uñas en una jornada única. Punto 4.3 y 4.4 hablan básicamente de reservar los actos administrativos en las instituciones educativas, reversar los actos administrativos. El punto 4.3 habla básicamente de reversar los actos administrativos en las instituciones educativas donde no se cumple con las condiciones dignas y previas
contempladas en el decreto 2105 de 2017 de la jornada única en las instituciones educativas y con la aprobación de órganos del gobierno escolar. Es decir, se solicita dar reversa a estos actos administrativos en los colegios donde la jornada única fue impuesta y la alcaldesa dice no, vamos a seguir así. El 4.4, la jornada laboral de los docentes en la institución donde está implementada la jornada única debe ser homogénea y continua respetando las 6 horas de permanencia. Y a eso también la alcaldesa, según lo que estamos observando aquí en este comparativo de documentos, también le dice no. Le dice no, básicamente, a ese trabajo donde le pueden partir horas a los maestros, donde le pueden acumular en un día muchas horas y en otros días pocas horas, donde efectivamente no se le están brindando esas garantías de respetarle las 6 horas de permanencia en la institución, ni la jornada homogénea correspondiente a cada uno de los nombramientos de los maestros y maestras. Entonces a eso le está diciendo la alcaldesa no. Seguimos avanzando. En el punto 5 pues aparece aquí acuerdo. El punto 6 no figura, entonces quiere decir que en ese punto la alcaldesa también está diciendo no. Y nos vamos a dar cuenta que aquí se habla de los parámetros tan importantes como salieron a la luz durante este tiempo de pandemia, donde efectivamente nos hemos dado cuenta las comunidades educativas que se necesita un cambio en el parámetro con urgencia. Eso lo terminó de desenmascarar la pandemia, porque esto es algo que se ha venido solicitando, se ha venido exigiendo desde la organización sindical, desde el magisterio bogotano, desde hace bastante tiempo, y se habla de ese aumento de la planta de personal y modificación favorable de los parámetros, funciones en todos los niveles, áreas y modalidades educativas, de docentes orientadores, directivos docentes, como también de trabajadores administrativos y de servicios generales. Entonces en el 6.1 se habla de la modificación favorable de los parámetros de docentes y directivos docentes. Ustedes pueden revisar el pliego de peticiones. Aquí básicamente se hace el énfasis en cada uno de los grados, y el 6.2, que corresponde básicamente a la ampliación de lo mismo, también le dice no. Modificación favorable de los parámetros acorde con el número de estudiantes o núcleo familiar atendido. Entonces se hace el énfasis aquí en los estudiantes de inclusión, los estudiantes de preescolar, que debe ser 15 estudiantes máximo en los cursos de prejardín y tiene que tener auxiliares pedagógicos, 15 estudiantes en jardín y auxiliar pedagógico, y 20 estudiantes máximo en transición con auxiliar pedagógico. Podemos seguirlo revisando, y a todo eso la alcaldesa le está diciendo no vamos a modificar los parámetros. Seguimos avanzando, y pues acá en el 7 hay varios acuerdos, pero 7.7 y 7.8 nos vamos a dar cuenta que no aparece. Aquí saltamos del 7.6 al 7.9, entonces 7 y 7.8 faltan. ¿Y a qué le dice aquí la alcaldesa no? Le dice no a habilitar las plazas para convocar concurso para docentes en educación especial de apoyo, intérprete de señas y demás profesionales de la educación inclusiva. Y también le está diciendo no a garantizar grupos multidisciplinarios de apoyo pedagógico y con profesionales de la salud que atienden a los niños y niñas y jóvenes con necesidades educativas transitorias, discapacidad y otras dificultades. Entonces la alcaldesa le está diciendo no a esta ampliación del personal para la inclusión. El tema de inclusión requiere personal especializado y se le está solicitando en el pliego de peticiones, y a esto le está diciendo un rotundo no. Seguimos avanzando y nos damos cuenta como en el 7.17 tampoco hay nombramiento de docente de apoyo pedagógico para las aulas hospitalarias, atención educativa contemplada en el decreto 1421 de 2017. Entonces estos nombramientos en aulas hospitalarias, del docente de apoyo en aulas hospitalarias, a eso también le está diciendo no, que son nuestros compañeros y compañeras que están en los hospitales acompañando a los estudiantes que tienen esos periodos prolongados de permanencia en
en las clínicas debido a enfermedades, debido a cirugías, debido a diversas circunstancias, y a este punto la alcaldesa le está diciendo un no rotundo. Si avanzamos un poco más, el punto 8, que habla de fortalecer y generar mejores condiciones de los derechos de los estudiantes y los educadores que elaboran en la educación rural, entonces todo lo que tiene que ver con la ruralidad, hay unos puntos muy interesantes, por ejemplo este de la mesa rural se contempla y pues eso es una ganancia, un avance en este aspecto, pero la alcaldesa le está diciendo no a fortalecer la educación rural y en zonas de difícil acceso, estableciendo un mayor número de docentes orientadores, efectivos docentes y administrativos por curso y núcleo familiar atendido acorde con su realidad y características. Y también le está diciendo no al incluir los colegios de difícil acceso, inseguridad y contaminación a la resolución de ruralidad. El 810 le dice no a articular planes y programas de las demás secretarías de la Alcaldía de Bogotá con el fin de mejorar vías de comunicación y también el acceso eficiente de recursos tecnológicos. Ese punto es clave, esa articulación entre las diferentes organizaciones, secretarías de la alcaldía para poder garantizar los derechos a los estudiantes. A eso le está diciendo no la alcaldesa, al no haber un punto de acuerdo acá. El 8.12, reconocer y conceder los 5 días remunerados anuales de acuerdo al decreto 521 de 2010 para los docentes de Sumapaz, eventualidades y citas médicas. Este es un punto que, si nosotros nos damos cuenta, acá pues básicamente se contempla ese tiempo para varias situaciones que tienen que ver efectivamente con 5 días hábiles que se conceden a maestros y maestras, y lo que se está solicitando es que esos 5 días hábiles, que es una vez al año, se le den a los maestros y maestras cuando están obviamente en la ruralidad y tienen que acudir a estos procesos, y se está solicitando una ampliación de lo que se contempla en este decreto 521 para los casos que se mencionan acá, que es eventualidades y citas médicas, y a eso le está diciendo no la alcaldesa. En el 819 también nos vamos a dar cuenta que no aparece aquí con un acuerdo, que es básicamente proporcionar ambulancias para los colegios rurales de Bogotá. Qué tan importante es este hecho de que los colegios rurales puedan tener ambulancia debido al difícil acceso, debido a la difícil movilidad que hay en estos territorios, y a eso básicamente se le está también diciendo no. Cuando pasamos al punto 9, donde se habla de ese fortalecimiento de la educación para jóvenes y adultos, entonces en el 9.3 no aparece acuerdo, pues salta del 9.2 al 9.4, y el 9.3 dice nombramiento de docentes en propiedad, administrativos, docentes, orientadores, coordinadores y servicios generales para la jornada de jóvenes, adultos y fines de semana, y no al cubrimiento de vacantes por horas extras. O sea, estas vacantes que deberían ser asumidas por docentes de planta nombrados por concurso, efectivamente a eso se le está diciendo no, y pues esas vacantes se están haciendo, cubriendo con horas extras, son vacantes que están allí disponibles para poder brindar esa posibilidad laboral a maestros y maestras, y a eso también se está diciendo un no de parte de la Secretaría de Educación. En el 9.8 nos damos cuenta, si avanzamos, tampoco aparece acá un acuerdo, y el 9.8 básicamente correspondía a decirle no a los modelos flexibles que bajan la calidad educativa, estableciendo con esto bachilleres de 2 clases, los formados con 6 años y los formados con 3 años, los educados con 1.200 horas anuales presenciales y más, y los educados con 800 horas presenciales y menos. Esta discriminación no se puede permitir en el Distrito Capital. En Colombia solo debe haber un título, bachilleres, formados de manera igual en todo el país. Entonces, esta igualdad, este derecho
y este proceso de discriminación que se le está haciendo a la alcaldesa en el pliego de peticiones, cortemos con eso. Básicamente se le dice de parte de la administración, no, vamos a seguir con eso, vamos a seguir discriminando, y eso era lo que estaba contemplado acá, no hay acuerdo. El 914, seguimos avanzando, no aparece aquí contemplado, salta del 913 al 10.2, es el 914 que contempla también este grupo de peticiones, ajustar los parámetros en relación con el número de estudiantes por aula de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y del PIB de cada institución, o sea, todo lo que tiene que ver con el parámetro que ya habíamos mencionado para, eh, para niños, niñas y adolescentes, aquí para jóvenes y adultos también se le está diciendo no. Fortalecimiento de la educación media es el punto 10 y su relación con la educación superior, defensa de los colegios técnicos, el 10.1, si ustedes se dan cuenta no aparece, y aquí habla fortalecimiento de la normal superior María Montessori, que incluye descongelar la matrícula. A ese punto la alcaldesa dice no, no vamos a fortalecer la María Montessori, la normal María Montessori, y también, si seguimos avanzando, nos damos cuenta que aquí hay otros puntos a los cuales se le dice no por parte de la alcaldesa. Estos ya corresponden al segundo punto del pliego, que es la dignificación de la profesión docente. Y al avanzar nos damos cuenta que el 1 punto, sin eliminar la ilegal jornada global, y aquí se habla de la asignación jornada de los docentes para cumplir labores propias del cargo será determinada en observancia de la ley 115 del 94, los decretos nacionales 1850 de 2002, 21.5, así las cosas, a quien dentro de sus actos administrativos de nombramiento se les había asignado jornadas académicas determinadas, se les respetará dicho aspecto para el desempeño. Entonces este punto se señala no porque no haya habido un acuerdo, sino porque este punto es básico, esa jornada global que se venía manejando, que es un nombramiento que no existe, allí efectivamente se da una respuesta afirmativa a eliminar esa ilegal jornada global, y por eso pues lo señalé aquí para resaltar ese punto. No está señalado porque no haya habido acuerdo, sino porque este es un punto específicamente que responde a ese respeto de la jornada de maestros y maestras. Seguimos avanzando y nos damos cuenta que aquí en el punto número 5, donde se solicita la eliminación de todas las formas de tercerización laboral del personal docente y en la planta de administración, hay un acuerdo, pero miremos cómo está ese acuerdo. La Secretaría mantendrá la formalización laboral del personal administrativo con labores misionales en sus diferentes modalidades, constantes, permanente y temporal, de acuerdo al estudio realizado en 2018 y actualizado en 2019. En la contratación de servicios no misionales, la Secretaría podrá sugerir dentro de la ejecución de los contratos la publicación de personas que venían prestando el servicio en dichas labores. Y nos damos cuenta que se está pidiendo de todas las formas de flexibilización laboral del personal docente y en la planta administrativa. La respuesta solamente se da en cuanto al personal administrativo, no en el personal docente. Entonces esto es importante destacarlo, compañeros y compañeras, ya que aquí se sigue abriendo esa tercerización laboral de maestros y maestras, porque en el punto como está especificado acá después de la mediación, no hay un acuerdo que ratifique que efectivamente se está eliminando la tercerización laboral en el personal docente, sino solamente se ratifica en el personal administrativo. Seguimos avanzando y nos vamos a dar cuenta por acá cuando se habla del punto 15, que habla de los docentes orientadores, aparecen acá pues, una serie de acuerdos con referencia al 15.1, 15.2, pero cuando llegamos al 15.7 nos damos cuenta que se salta el 15.9, quiere decir que en el 15.8 no hay un acuerdo, que dice básicamente:
Apoyo con financiación para estudios de posgrados, maestrías y doctorados relacionados con las diferentes profesiones de los docentes orientadores. Se le está diciendo no de parte de la alcaldía a ese apoyo para que los docentes orientadores puedan realizar sus estudios efectivamente en todo lo que tiene que ver con su labor, que es lo que se está solicitando en el 15-11 y a eso le está diciendo no a la alcaldesa. El 15-11, vemos acá también, que salta del 15-10 al 15-12, y el 15-11 básicamente solicitaba contemplar la asignación y pago de horas extras. Entonces, en ese sentido también esta petición de asignación y pago de horas extras para estos orientadores se le está diciendo un rotundo no. Y punto 16 se habla de los directivos coordinadores. En el 16.1 no hay acuerdo, es en cuenta como aparece acá de unos 16.2. Y el 16.1 dice nombramiento de un coordinador por cada 250 estudiantes de acuerdo a las necesidades objetivas de las instituciones educativas. Entonces aquí también volvemos al tema del parámetro. Y a ese parámetro, en todos los puntos donde estamos viendo que se habla del parámetro, donde se le está exigiendo, dejemos de hacer esa educación masificada, dejemos de hacer esa educación donde no se están dando las garantías para que haya una garantía del derecho a la educación por parte del personal docente, de directivos docentes, de orientadores. Aquí también en este punto 15.1, 16.1, perdón, se está haciendo esa exigencia y la alcaldesa está diciendo no, necesitamos educar en masa. Seguimos avanzando. Efectivamente, en el 16.5 tampoco hay acuerdo. Dice respeto al nombramiento de los coordinadores por sede por jornada, evitando la sobrecarga laboral. Ese punto donde los coordinadores tengan que estar anclados solamente en una sede, solamente en una jornada, para que no haya sobrecarga laboral, la alcaldesa está diciendo no. Se le está diciendo un rotundo no a este punto donde se le estaba exigiendo un derecho laboral de los trabajadores y trabajadoras que corresponde básicamente a los directivos coordinadores.